Señor que estos hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: vamos a salir de este lugar porque donde estamos es muy estrecho. Ahora bien, profetas eran aquellos que se dedicaban a instruir al pueblo acerca de las ordenanzas que Dios tenía para el pueblo, o para X persona, o para X equipo en aquella ocasión. No como los profetas que hay hoy en día, porque ahora hay muchos profetas que se autodenominan profetas y no lo son. Hay mucha gente que dicen: yo soy profeta, pero todo el tiempo vive de casa en casa buscando información para ver qué cosas van a decir. Pero esos profetas no eran profetas falsificados, eran profetas genuinos, eran profetas auténticos, eran profetas que tenían el oído en los cielos y la boca en la tierra, que estaban atentos siempre a una voz de Dios. Hoy en día los profetas modernos viven diciendo: siembra aquí que Dios te va a bendecir. Hoy en día los profetas modernos te viven diciendo: si tú me das tanto, Dios te va a prosperar. Es como un intercambio de profecía. No, los profetas auténticos no se venden. Los profetas auténticos dan la palabra cuando Dios habla. Los profetas auténticos no engañan. Los profetas auténticos no son adivinos, son profetas, hombres y mujeres de Dios que hablan cuando Dios habla y calla cuando Dios calla. ¿Cuántos están aquí? Hoy en día hay muchos profetas. Hoy en día hay mucha gente que de repente dice: yo soy profeta porque Dios me mostró en visión que yo era profeta. Pero una cosa es que tú tengas el llamado y otra cosa es que tú te prepares para el llamado. Porque nadie que Dios llama lo deja con los brazos abiertos, con las manos vacías. No, cuando Dios te llama para que te prepares, para que te equipes y sepas lo que vas a hacer en el oficio que Dios te está llamando. Es como de repente alguien que Dios llama al pastorado y dice: Dios te llamó para el pastorado. Y tú de repente dices: no, Dios me habló, Dios me confirmó que yo iba a ser pastor. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a alquilar un local, voy a comprar unas cuantas sillas, me voy a preparar con algunos instrumentos y me voy a levantar a pastorear. No, hasta que no te prepares, no es el tiempo de salir a pastorear. Por lo tanto, yo no puedo autodenominarme profeta hasta que yo no me prepare en el ministerio. ¿Por qué? Porque una cosa es el llamado y otra cosa es la preparación. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Dios te puede usar en un cierto momento, en una profecía, en un milagro, en una palabra de ciencia, en una sanidad, de repente para bendecir a alguien. Pero una cosa es que Dios te use en ese momento y otra cosa es que Dios, aleluya, tú le permitas a Dios que Él te prepare para eso. ¿Están aquí, sí o no? Esto no quiere decir que los profetas ya no existen hoy en día. Existen profetas auténticos, existen profetas genuinos. Existen profetas que viven todo el tiempo buscando una revelación de Dios, no una información del hombre. Porque hoy en día los profetas investigan y buscan informaciones de ciertas personas, averiguan la vida de la gente por ahí y después viven diciendo: Dios me dijo. Los profetas auténticos no investigan la vida personal de nadie. Los profetas auténticos saben buscar revelación en ayuno y oración. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Y algunos tienen en tela de juicio si hay profeta en este tiempo, si no hay. Porque hay un texto bíblico que dice que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Y yo siempre he dicho que cuando nosotros solamente leemos un texto sin leer el contexto, lo que buscamos es un pretexto. ¿Están acá?
un pretexto para excusarnos, para poner una duda. Y es importantísimo que a la hora de nosotros leer la palabra de Dios, aprendamos a no solamente leer la palabra en un texto y detenerlo allí y sacar ese texto fuera de su contexto, porque entonces vamos a formar confusiones. Y Jesús, cuando dice acá, porque el mismo Jesús habla que los profetas y la ley eran hasta Juan el Bautista, lo que se está refiriendo y le estaba hablando a los fariseos en ese momento, que no querían aceptarlo a él como Mesías, porque de repente estaban esperando un Mesías que viniera con lujos, con detalles, con cuántas riquezas, con cuántas cosas, con cuántos poderes. Lo que se refería a Jesús en ese momento es que los profetas y la ley que advertían acerca de la llegada del Mesías era hasta Juan el Bautista. ¿Están aquí? O sea, Dios no clausuró el ministerio profético. Dios lo que le estaba diciendo a la gente en ese momento, que todo profeta que se había levantado con la revelación de advertir de que se iba a venir el Mesías, fue hasta Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue el último profeta que se levantó anunciando la venida del Mesías. ¿Están aquí, sí o no? Y podemos descubrir en la palabra del Señor que luego de Juan el Bautista existieron varios profetas. Si nos vamos a la Biblia en Hechos capítulo 13, verso 1, vamos a ver ahí cómo el Señor ministra por medio de los discípulos, maestros y profetas que estaban en ese momento. En Hechos capítulo 13, verso 1, la palabra del Señor dice, escuchen lo que dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entonces, ¿podemos decir que los profetas eran hasta Juan el Bautista? No, se refiere a que los profetas que anunciaron acerca de la venida del Mesías era hasta Juan el Bautista. Siguen habiendo profetas. Ahora, no todo el que se dice ser profeta es profeta. Amén. ¿Cuántos están aquí? Dice la palabra del Señor que estos profetas profetizaron y el Espíritu Santo le ministró a ellos, diciéndole: apárteme. En el verso 2, ministrando esto el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Los profetas profetizaron, instruyeron en ese momento. Sigue hablando en el mismo libro de Hechos capítulo 15, verso 32, de más profetas en la palabra del Señor. Capítulo 15, verso 32, dice la Biblia: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Están aquí, sí o no? También dice en Hechos capítulo 21, verso 10, la iglesia tenía profetas que hablaban de parte de Dios, que ministraban la palabra con poder. Y en Hechos capítulo 21, verso 10, dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. O sea, los profetas siguen trabajando en el oficio. El ministerio profético sigue activo. El problema es que hay mucha gente que hacen que la credibilidad de los profetas hoy en día estén en tela de juicio. ¿Por qué? Porque muchas veces profetizan en la carne. Muchas veces profetizan en la emoción. Muchas veces profetizan por lo que ven, por lo que miran. Y yo le voy a decir algo: si usted siente que tiene el llamado a ser profeta o de repente otro ministerio, prepárese en ayuno, oración y en la escudriñación de la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Dile al que está a tu costado: prepárate. Prepárate. Nosotros estamos en expectativa de que viene un avivamiento sobrenatural.
Estamos en expectativa de que viene una unción muy fuerte de avivamiento, de crecimiento. Pero si no nos preparamos para recibir la cosecha, ¿de qué nos vale recibir lo que va a venir? Por eso hay que prepararse. ¿Prepararse para qué? Para mantener la cosecha dentro de la casa de Dios. Por eso dile otra vez, prepárate. Prepárate. Tú quieres profetizar, prepárate. Tú quieres pastorear, prepárate. Tú quieres que Dios te use, prepárate. Tú quieres ser el instrumento de Dios, prepárate. Pero no te quedes de brazos cruzados. Prepárate porque Dios lo va a hacer. Aleluya. Mire, hay profetas que profetizan bajo condicionamiento, bajo una condición. Tú me bendices y yo te profetizo. Tú me das plata y yo te profetizo. Yo oro por el que me trata bonito. Si me da pan, te profetizo, te bendigo. Y cuando no te da nada, mire lo que dice Miqueas capítulo 3 verso 5. Miqueas capítulo 3 verso 5. Si lo puede poner ahí, por favor. Miqueas capítulo 3 verso 5. Esta palabra me impresionó bastante porque nos enseña las clases de profetas que pueden existir hoy en día. Y no solamente en este presente, porque también se manifestaron en tiempos pasados. Mire lo que dice acá. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no le da de comer se parece como a muchos profetas de estos tiempos, Si tú me das, yo te aplaudo, yo te bendigo, yo te profetizo, yo te abro las puertas de mi casa. Y si no me das, ¿qué vas a hacer? Creo que estamos descubriendo a ciertos profetas con título nomás y no con el título del cielo. Amén. ¿Están aquí, sí o no? Por eso, hermano, no te dejes engañar. Si alguien te dice, yo quiero orar por ti, te quiero bendecir, pero tú tienes que sembrarme, dígale, mentiroso. Dios no trabaja así. ¿Están aquí? Dile al que está a tu lado, Dios no trabaja así. Te agradezco que ore por mí, pero esto no es negociable. Si lo haces, gloria a Dios. Si me profetizas, gloria a Dios. Así que no se deje embaucar, ni se deje meter miedo, porque hay algunos profetas por ahí que cuando tú empiezas a rebelarte porque ves que en ellos hay cosas negativas, entonces empiezan a declarar la guerra y a hacer cosas malas, y de repente empiezan a decir, te va a ir mal, Dios te va a entrar una enfermedad, y empiezan a profetizarte en la carne, hermano. Así que no tenga miedo, que si usted quiere agradar a Dios y si usted está sirviendo a Dios, por más maldiciones que le envíen y por más palabras negativas que le envíen, a usted nada le va a afectar en el nombre de Jesús. Porque el ángel de Jehová acampa. Así que esas profecías que vienen de maldición para mi vida no son aceptables para mi vida. Así que no las recibo, ni tampoco me van a afectar.